Listo, ya estamos por empezar. Ahorita les confirmo, ya está conectándose todo. Perfecto. Estamos en vivo. ¿Tú nos dices cuándo comenzamos, Jesús? ¿Ya estamos en vivo? Ya. Muy bien. Ya pues, bueno, ya vamos a empezar. Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos acompañan a esta presentación. Les pedimos antes que nada una disculpa porque ya saben que las cuestiones tecnológicas siempre tienen sus asegúnes. Bien, nos acompaña Armando Ruiz Aguilar, que es conocido por muchísimos de ustedes, y él va a presentar algo muy interesante que se llama Lo Jarocho en el Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿Sí? Es una charla sobre monumentos, personajes y sucesos históricos que remiten a Veracruz desde el Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿Cómo es esto? Bueno, pues ya nos va a platicar Armando para evocar las añoranzas y el cariño desde la identidad cultural. Quiero decirle que Armando Ruiz es egresado de la licenciatura de Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su desempeño normalmente, actualmente, es como documentalista y gestor del patrimonio cultural. Él participa en programas de gestión, investigación y difusión en proyectos de patrimonio cultural, organizando acervos documentales en búsqueda de información para la elaboración de catálogos, inventarios y guías de archivos, entre otras cosas. Así que esta plática, esta charla con Armando Ruiz será muy interesante. Bienvenido, Armando. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Sí, pues muchas gracias a todos. Hola, gracias por esperarnos y esperemos que lo que vertamos aquí les sea de interés. Un poquito quiero platicar esto, que el objetivo siempre está en las charlas es ponderar el patrimonio cultural, ya sea nacional o regional, pero para efectos de esta charla he de decir que antes de venir a laborar aquí en Veracruz, estuve ahí en México en paseos culturales y duré alrededor de 8 años haciendo visitas guiadas, principalmente en el centro histórico. Entonces, el centro histórico de la Ciudad de México, pues por haber sido la capital del reino novohispano en el siglo XIX y demás, pues tiene muchísimo patrimonio, muchísimas historias o demás, y alguna vez se nos sugirió que hiciéramos temáticas estatales o regionales. Y ya al estar aquí en Veracruz, bueno, pues uno llega, se acomoda, se acopla. Una de las cosas es empezar a introducirse más en la historia local y también pues fomentar el turismo cultural, ¿no? Entonces una de las pretensiones es próximamente, ya después de lo de la pandemia, organizar a la gente interesada que reside en la Ciudad de México, sea veracruzano, no, pero que le interese Veracruz, organizar paseos de fin de semana de la Ciudad de México a la ciudad de Veracruz para conocer en vivo
el patrimonio cultural, los lugares de influencia histórica y viceversa, ¿no? También que para la gente de Veracruz, cuando vaya a la Ciudad de México, al centro histórico, se siga identificando con algunos de los inmuebles y sucesos históricos que acaecieron allá, sobre todo pues por ser la capital de el país. Entonces, básicamente es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Hicimos una selección de sitios, de personajes y de fechas históricas y comerciales que nos van a dar una idea de lo que es la identidad cultural. Antes, en alguna manera, era el cariño hacia la patria chica, pero ahora ya una manera más ampliada, pues también lo que tenemos que ver en cómo se nos forja la identidad cultural, pues también sabiendo, admirando todo ese patrimonio tangible e intangible. Entonces, eso es el pretexto, es el motivo por el cual escogimos algunos episodios o inmuebles para que la gente de Veracruz o que ama Veracruz cuando esté en la Ciudad de México por su cuenta o en un momento dado también con nosotros, pues podamos hacer estos recorridos porque pues en definitiva eso ayuda a conocer más esa presencia veracruzana de los estados en el centro histórico. Lo hicimos en el centro histórico porque nuestros recorridos son peatonales. Evidentemente en la Ciudad de México hay muchos lugares, calles, colonias, nombres de personajes que tienen que ver con Veracruz, pero como es un recorrido peatonal, lo hemos reducido al área desde el centro histórico. Entonces vamos a empezar. Voy a pedirles que si ponemos la lámina número 1.
Ya están subiendo el PowerPoint porque había un pequeño problema por ahí. Entonces vamos a esperar unos segunditos, ya terminan de cargarlo y para empezar para continuar con esta plática que a muchos les va a resultar muy interesante, porque a veces pasamos por los lugares y no conocemos las historias y todas estas cosas que tú has estado durante muchos años trabajando, ¿no? Ujú. Sí. Entonces estamos en vivo y aquí algunos, tenemos un pequeño auditorio aquí. Sí. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito de manera general del centro histórico, para que en lo que nos pasan la transmisión, Armando. Ok, bueno, les reitero, ¿no? Que para los que conocen el centro histórico en la Ciudad de México, es un lugar multicultural con mucha información de sucesos que han políticos, militares, que han sucedido ahí en la capital, y eso nos permite hacer toda una gama de temáticas, ¿no? Por eso es que podríamos hablar desde el México virreinal, desde el barroco, desde las cuestiones de los virreyes, de los hospitales, por la gran cantidad de inmuebles que aún subsisten desde aquella época, la Inquisición, para ver toda la vida espiritual y política que había hasta en aquella época, todavía es factible ver algunos de los inmuebles que estábamos en aquellos tiempos y que subsisten y que han tenido una ocupación en la mayoría de las veces pues muy afortunada, ¿no? Como en el caso del antiguo Tribunal de la Inquisición, que pasó a ser en el siglo XIX la sede de la Escuela de Medicina y que actualmente sigue siendo un recinto universitario, pero que ahora es parte de los museos. También quisiera decir, porque hay una polémica aquí muy interesante, para mucha gente, y eso está comprobado por bibliografías desde el siglo XIX y las propias investigaciones, dos personajes muy importantes que la gente acude a ver en San Juan de Estolúa es tratar de indagar sobre Chucho el Roto y sobre la mulata de Córdoba. Y bueno, pues todo el mundo son personajes entrañables y demás. Y aquí pues, todo el mundo llega y a preguntar por la serie de Chucho el Roto o a inquirir sobre la mulata de Córdoba. Pero una cosa que hemos indagado y que ya tenemos las fuentes es que ese pasaje cuando la mulata de Córdoba pinta una nave para escaparse de la cárcel, no fue en Ulúa, sino que fue en la cárcel de la Inquisición. Es también algo muy interesante. No le quita nada a Veracruz y demás, pero está en el ámbito de decir la verdad histórica. Tenemos esas informaciones de que más bien fue ahí en la iglesia de la Perpetua. Ya estamos aquí en el PowerPoint, ¿no? Pasamos a la 1. Bueno, vamos a empezar a hablar con uno de los lugares en que era muy exitoso hacia la década de los 60, que fue el puerto de Veracruz, un almacén de prestigio que estuvo muy cerca del que hizo en su momento un gran impacto, como fue el puerto de Liverpool, que se convirtió en un lugar obligado de ir a comprar, aparte pues, estaba con el nombre de ese gran puerto inglés que es Liverpool, de que luego con el surgimiento de los Beatles alcanzó más popularidad, pero pudiéramos hablar de que también hubo alguien que se llegó a interesar en hacer un almacén con las cuestiones similares y se llamó el puerto de Veracruz. Ya desapareció, ahora es un lugar en donde venden telas, ahí en lo que era un edificio en la calle de 5 de Febrero y Carranza, pero gracias al poder de la fotografía podemos rescatar esas imágenes de lo que fue también en su momento la respuesta nacionalista, entrecomilladas, que le hacía frente o pretendía hacerle frente al puerto de Liverpool, que estaba en la calle que sigue estando en la calle de Carranza y 20 de noviembre, ¿no? Entonces ahí tenemos ya una primera fijación en donde Veracruz aparece su nombre y su impronta, en este caso comercial,
en el centro histórico de la Ciudad de México. Muchos lo habrán conocido, ya tiene años que llegó a desaparecer, pero bueno, yo siendo niño en los 60, era un lugar obligado de recurrir también a hacer algunas compras. Pasamos a la imagen siguiente, por favor. Bueno, últimamente también tenemos otra enésima sucursal del café de la parroquia de Veracruz, en la calle de Brasil, ¿no? En donde anteriormente estuvo León Rojo, un gran cabaret, un gran centro de baile y espectáculos, que en la década de los 90s y finales de los 80s y los 90s tuvo un gran auge, pues porque se convirtió en un lugar obligado de conocer en la Ciudad de México, pero una remodelación que tardó muchísimo hizo quebrar ese lugar, quedó deshabilitado pues muchísimo tiempo, y en los últimos tiempos pues se consiguió ese local de que igual también evoca necesariamente y más en específico a la ciudad de Veracruz. Eso estaría a espaldas desde la catedral, les digo, en la calle de Brasil, casi esquina con, con, con Guatemala. Es un lugar también, pues, para que se suma a esta gran cadena de cafés que estamos en esa zona, aparte de los ambos, de los cafés, de los hoteles que aparecen ahí, pero el café desde la parroquia inmediatamente nos viene a la mente la ciudad de Veracruz. Y aquí tenemos algunas imágenes con el famoso lechero. Es un servicio típico que se dio allá en aquellos tiempos. Yo también recuerdo que hubo un restaurante en los 60s, el restaurante Esla. Yo antes de saber de la parroquia y demás, pero también era una cafetería que se llamaba la atención de los meseros, tocando la cuchara con los vasos, haciendo el tintineo, pues para que vinieran a servir o la leche o los implementos como era el pan y el azúcar, pero también ya ese lugar desapareció, el café Esla, y hoy lo que queda, nuevamente como podemos ver aquí en estas figuras, una sucursal más del café de la parroquia de Veracruz, pero en el centro histórico de la Ciudad de México, atrásito de la catedral. Pasamos a la otra, por favor. Bueno, otro lugar también de interés, aunque con un toque mortorio de más, es el famoso Café de Tacuba. No es el Café Tacuba es el nombre del conjunto de rock, pero este sitio que se ha caracterizado sobre todo en Días de Muertos y demás por el chocolate, por los panes y demás, es un sitio obligado pues para ir a cenar, a desayunar. Es una cocina colonial muy interesante, es un lugar, como les digo, interesante de ir a invitar hasta la novia, desayunar y demás, y también por haber sido para la historia de Veracruz un sitio, pero en realidad funesto, porque allí, hacia el 25 de junio de 1936, fue a desayunar el candidato a la gubernatura de Veracruz, Manlio Fabio Altamirano, que andaba de visita en la Ciudad de México, andaba pues haciendo toda la labor de políticos, investigando, haciendo contacto con diputados o demás, y se dio ahí un asesinato en ese lugar, y en este día fue acribillado a balas, hasta balazos, este político que había tenido un papel muy importante durante la época de los cristeros en Veracruz, era de un carácter fuerte, pero tenía ganas de poner orden, pero los intereses encontrados en aquella época, a través del asesinato, le impidieron llegar a la gobernatura en Veracruz, y bueno, pues por eso, aunque es un lugar muy interesante y muy rico además, ese asesinato marcó una mancha para el café de Tacuba, que está en las calles de Tacuba, enfrente casi de la estación el metro y de la biblioteca del Congreso. O sea, pues, ese también es un lugar obligado de visitar para cuando uno vaya a la Ciudad de México a desayunar, un ambiente agradable, colonial, qué mejor que estar en el café de Tacuba. Pasamos a la otra, por favor.
Bueno, igual también no podía dejar de faltar otro tipo de inmuebles menos sofisticados, menos barroco, pero aquí encontramos en una historial de fotografías de la colonia Guerrero que colinda con el centro histórico, esta cantina que se llamó en su tiempo la cantina El Puerto de Veracruz. Yo ya no alcancé a conocerla, sino que precisamente por este rescate fotográfico, de hacer un trabajo sobre las cantinas desde el centro histórico, tuve el feliz descubrimiento, el eureka, de haber encontrado esta cantina que obligadamente remite a recordarnos el famoso y querido puerto de Veracruz, en donde estamos ahorita transmitiendo. No hay así mucha historia, ya desapareció, pero pues igual estas fotografías, como en la propia charla, insisto, puede ser evocadora de aquellos recuerdos, los que son mayores a mí, que tuvieron la oportunidad de conocerla, pues se suma a este inventario de inmuebles de que tienen que ver directa o indirectamente con la ciudad o con el estado de Veracruz. Queda aquí entonces presente para ustedes esta cantina que se llamó en su momento el puerto de Veracruz, en la cercana colonia Guerrero, allá por el Teatro Blanquita. Pasamos a la otra. Bueno, también otro personaje veracruzano que vivió, incluso murió en la Ciudad de México, fue sin lugar a dudas don Antonio López de Santana. Como vemos aquí, en esta calle de Bolívar, casi esquina con 5 de Mayo, ahí pasó sus últimos años, ahí enfermó y ahí murió. Muy cercano ahí todavía, muy a principios del siglo XX, se podía ver ahí todavía lo que fue el Teatro Nacional, el Teatro Imperial o también el llamado Teatro Antonio López de Santana. Pero como había una necesidad práctica de habilitar una vía peatonal y automovilística de la Alameda Central hacia el Zócalo, hubo necesidad de tirar ese inmueble y de paso también pues era como borrar en parte yo digo que sería como uno de los últimos inmuebles a que dedicó hacia el patrimonio cultural don Antonio López de Santana. Se decía que entonces él tenía un teatro a espaldas de su propia casa, porque llegaba precisamente a este cruce que es ahora 5 de Mayo y Bolívar. Y abajo, pues algo que nos ayuda mucho a identificar, que afortunadamente está en la Ciudad de México y también aquí en el centro histórico de Veracruz, las placas conmemorativas aquí por el Ayuntamiento y en la Ciudad de México, por lo que fue anteriormente la Inspección General de Monumentos Artísticos e Históricos, un antecedente de Lina, para informar a la ciudadanía, a los transeúntes, que ese lugar, en este caso, como resta aquí esta leyenda, esta placa, en este caso murió el general don Antonio López de Santana el 21 de junio de 1876. Un personaje que nace a finales del siglo XVIII y va a ser muy longevo y pues va a estar, se vio, hay una serie, el virreinato, fue el propio un gobernador, fue Alteza Serenísima, fue republicano, o sea, recorrió todas las variantes políticas del México decimonónico hasta el plan de Estayutla, en que ya es destituido, tiene que huir hacia el extranjero, se le relaciona luego con la guerra de los Estados Unidos, e incluso al llegar a Maximiliano le va a ofrecer sus servicios. Todo un personaje que también ahí sigue dando revuelo y que se sigue estudiando, y eso es muy interesante, pero para efectos de nuestro recorrido virtual, aquí es una muestra de que también está en esta casa, vivió y murió don Antonio López de Santana, que también está enterrado en el Panteón de Tepeyac, un panteón también decimonónico, y bueno, pues para evocar esta cuestión veracruzana y demás, se convertiría en un sitio obligado pasar aquí. A veces ha funcionado esa casa como restaurante, incluso ha habido temporadas en que se organizaban charlas sobre el México desde el siglo XIX, pero las grandes crisis han dado hasta el traste muchos proyectos, es muy caro el mantenimiento de estos inmuebles, y ahora pues con lo de la pandemia todavía ha pegado más, ¿no? Pero bueno, insistimos, ¿no?
Pasando esto, ojalá de que fuese el caso, ya sea solo o acompañado, sería muy interesante efectuar entre los interesados un recorrido por esta ruta que hemos trazado a nivel de estas imágenes para que se sientan cobijados los jarochos nacidos acá o los jarochos que gustan de esta entidad. Pasamos a la otra, por favor. Bueno, otra cuestión, un edificio muy importante de que también pasa desapercibido por la gran cantidad de transeúntes que pasan en ella, sobre la fachada principal del edificio de gobierno de la Ciudad de México, vamos a encontrar mosaicos, los escudos heráldicos de la Ciudad de México, de la ciudad de Veracruz y del ayuntamiento que fue de Coyoacán, por ser los primeros ayuntamientos que hubo en el Nuevo Mundo aquí en México, y que pues por la rapidez con la que se pasa o casi nadie se percata de ellos, pero hay que estar muy temprano, sobre todo para la fotografía, pero insistimos, es otro lugar obligado para que al verlo recordar esta heráldica, este escudo, y obviamente evocar el recuerdo de la entidad en donde uno ha nacido o donde uno ya está escrito emocionalmente, ¿no? Entonces, esta fachada, estos azulejos que dibujan los escudos heráldicos dados a estas localidades de Veracruz, de Coyoacán y de la Ciudad de México, pues son así, pues pioneros, sitios pioneros ya en la nueva fundación de México Tenochtitlan, de que van a alcanzar una gran fama internacional, y evidentemente por ser la fachada del edificio del gobierno de la Ciudad de México, fue un acierto, a mi parecer, haber puesto estos tres para recordar la longevidad y el diseño gráfico de estos lugares. Les digo, nomás que hay que ir muy en la mañana porque siempre el paso peatonal interrumpe bastante la vista de estos mosaicos, y hay que hacerlo a su debido tiempo, ¿no? Pero entonces es otro inmueble más que añadimos a este recorrido virtual de lo jarocho en la Ciudad de México. Pasamos a la otra, por favor. Bueno, y el mero centro, casi en el kilómetro cero, hemos de decir, como vemos aquí, dos fotografías, una, cuando era nomás la planta baja y el primer piso en la foto superior izquierda, donde tenemos abajo el monumento ipsográfico. Es un monumento que se hace en honor de un sabio alemán que residió aquí en México, Enrico Martínez, que lo vemos también en la parte de abajo, pero ya este sitio ya se cambió de este lugar. Ahora mira hacia la avenida 5 de Mayo en el tramo opuesto a lo que es la Catedral Metropolitana, y ese espacio el que vemos aquí pues está liberado. Aquí hay una historia muy interesante porque enfrente de Palacio Nacional, en la calle de Moneda Seminario, alcanzamos a ver un edificio con unos toldos, que esa fue la cantina más antigua que hubo en la Ciudad de México, que se llamó El Nivel. Y los que se pregunten a qué se debe ese nombre, es que precisamente en este monumento ipsográfico, entre otras coordenadas y demás, ahí se midió, y es lo que tiene que ver con Veracruz. Hay una leyenda que dice que se midió desde las playas de Veracruz la altitud de la Ciudad de México de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Eso siempre lo aprendimos desde la escuela, pero nunca nos dijeron que si era del Pacífico o del Atlántico o del Golfo de México. Y en una de las paredes de donde descansa esta estatua viene precisamente la respuesta, ¿no?, que se midió desde las playas de Veracruz la altitud de la Ciudad de México. Y enfrente entonces ahí era monumento que en su momento medía el nivel de las aguas de este lago de Texcoco, que anunciaba cuando iba a haber inundaciones o demás, y por eso el nombre estaba muy largo, el monumento ipsográfico y demás, y la gente popularmente empezó a llamarlo el nivel, y por correlación, ¿a dónde vamos a ir? A la cantina que queda enfrente del lugar donde se mide el nivel del agua del monumento ipsográfico. Estaba muy grande, muy barroco, entonces eso hizo que pues definitivamente esa cantina
tan centenaria y de tan buen servicio y tan buenos recuerdos, acabó por denominarse Cantina El Nivel, pero les digo, era en honor a que enfrente estaba el monumento donde quedaba medido el nivel de las aguas del lago de Texcoco, que siempre estuvieron amenazando inundaciones en la Ciudad de México. Entonces son fotos muy interesantes que nos dan una idea de cómo era el Palacio Nacional. El edificio en donde está precisamente el nivel es en la planta baja. En la planta alta, eso en su momento fue el primer inmueble de la Real y Pontificia Universidad. Entonces decíamos que es muy interesante un centro de una capital desde el país, de que está rodeada por un zócalo, los edificios del gobierno de la ciudad, el gobierno federal, en este caso Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana que estaría reflejando el poder de la cruz, de la espada y la cruz, pero también que estuvo al lado con un edificio universitario, aunque tuviese más bien un rasgo religioso y demás, pero aparte, ¿no? Y con el tiempo, una cantina que estuvo enfrente, tanto de Palacio Nacional como de la Catedral. Ni en Washington ni en Moscú hay estos privilegios, ¿no? Y pues las fotografías en sí son bastante interesantes, entonces ahí queda este monumento ipsográfico. Pasamos a la otra, por favor. Bueno, esto es precisamente el nuevo sitio en donde está este monumento ipsográfico a la memoria de Enrico Martínez, y podemos ver las diferentes denominaciones y datos estadísticos que encontramos en cada una de las paredes de este pedestal donde descansa esa estatua, y en una de ellas podemos leer precisamente este dato sobre el nivel de la Ciudad de México, pero insisto, marcado desde las playas de Veracruz. Entonces, a un lado, desde la catedral, en el mero zócalo, hay una referencia veracruzana, y enfrente es en donde estaría el inmueble del mosaico, el escudo que acabamos de ver, o sea que Veracruz siempre presente, ¿no? Esta es una invitación, insisto, a que solos o acompañados algún día podamos hacer este recorrido nuevamente de lo veracruzano, de lo jarocho en el centro histórico. Pasemos a la otra. Bueno, otro sitio también muy importante y más por el gremio en el que estamos, es precisamente lo que antiguamente fue la Casa de Moneda, precisamente en la calle de Moneda, un edificio adosado a las oficinas del Poder Ejecutivo, a la casa que fue desde el presidente, y que forma parte de este conjunto presidencial. Andándose el tiempo y demás, se convirtió en el Museo de Arqueología, Historia y Etnografía. Ya desde épocas de Maximiliano había ese intento de contar con un establecimiento que resguardase colecciones que a través de el tiempo y desde Lucas Alemán se estuvieron guardando, aparte de la universidad. Y pues tenemos aquí algunas imágenes desde aquellos tiempos para seguir admirando este edificio. Este edificio, obviamente, cuando se hace en 1964, que se inaugura en Chapultepec el Museo Nacional de Antropología, abandona esa denominación, y a partir de ese año se le conoce como el Museo Nacional de las Culturas. Un gran acierto, porque es un acervo que resguarda materiales de otros países, ¿no? Para dar esa idea de universalidad de la antropología. Incluso, pues hay objetos de países que ya desaparecieron, como Yugoslavia, como Vietnam desde el sur, y ya se ha unificado todo, pero obviamente eso para la historia institucional de Lina es un edificio emblemático, porque además está al lado también desde el poder, desde el gran poder federal, enfrente del poder eclesiástico, de la Academia de la Real y Pontificia Universidad, y de una institución de difusión como es Lina. Entonces, valga estas fotografías también para recurrir, para visitarlo,
para ver los inmuebles que hay, el recinto Juárez. Aquí se tiene resguardado también el archivo de Madero, y es un lugar muy importante porque por haber sido durante mucho tiempo sede desde el poder central en México, pues tiene mucha tela de donde cortar de diferentes capítulos de la vida, ¿no? Y aquí en las fotografías pues vemos diferentes ángulos de lo que ha sido hasta la fecha este inmueble, y del cual, insisto, para llegar hasta recordar, y sigue estando bajo la custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pasamos al otro. Bueno, aquí teníamos más o menos hasta los años 14, que ya en el año 15 también hay una ocupación de la Ciudad de México después de que se fueron los zapatistas y los villistas. Está nuevamente ocupado por los constitucionalistas, ¿no? Entonces es una foto evocadora porque estamos viendo el progreso representado aquí por el tranvía y el museo, y están pues obviamente los que regresan hacia el poder y demás, ¿no? Y está atrás, no se alcanza a ver muy bien, pero en esta esquina estuvo también una cantina muy famosa, el Río Duero. O sea que aparte de estar rodeado el Palacio Nacional por estos edificios que representan los poderes fácticos del país, pues también dos cantinas custodiaban la entrada a este sitio, ¿no? Entonces, y hasta el fondo se ve lo que va a ser la Academia de San Carlos. Y bueno, pues pero nuevamente aquí el pretexto es volver a retornar nuestras miradas hacia lo que es actualmente el Museo Nacional de las Culturas durante la ocupación constituyente de 1915 de la Ciudad de México. Pasamos a la otra. Bueno, ¿por qué está el interés de remarcar sobre esta institución? Es que uno de sus directores fue un director, un sabio veracruzano, Francisco del Paso y Troncoso, de que va a hacer mucho por los archivos, por las colecciones, y también porque a él le toca, en aquella época se iba a conmemorar el centenario, todavía se llamaba el descubrimiento de América, y entonces con las autoridades, con el apoyo de las autoridades, va a hacer una serie de excavaciones en Zempoala, Veracruz, que gran parte de ellos van a ser exhibidas en España como la oferta, como la ofrenda, como el obsequio, como el trabajo realizado por México para conmemorar, les digo, el 4º aniversario de lo que se llamó en aquella época el descubrimiento de América, ¿no? Entonces fue en este sitio donde se fraguaron todos los planes y demás para hacer esta expedición, y de lo excavado y extraído y seleccionado, más aparte de las fotografías, pues fueron exhibidas allá en España. De hecho, también es muy interesante porque se puede decir que gran parte de la arqueología subacuática aquí en México, pues empezó en estos sitios veracruzanos y demás. Y les digo, eso aparte del cuidado que tuvo para hacer rescates de papeles coloniales que actualmente forman parte de la colección antigua allá en el Museo Nacional de Antropología, pues es un personaje con una visión muy grande, y con ese acierto de haber realizado esta expedición para que el fruto precisamente de esas excavaciones y lo que se rescató, al mismo tiempo que quedaba para México, era una oportunidad interesante, pues para que se conociera en ese caso en España a finales del siglo XIX. Y bueno, aquí alrededor tenemos algunas fotografías de este joven, algunos libros, tanto de las excavaciones como de su obra que llegó a conjuntar. Y bueno, pues en aquella época, a finales del siglo XIX y el siglo XX, pues eran muy sabios, pero eran poca gente, ¿no? Entonces, también es un capítulo sobre la cultura y la difusión de la cultura y los inicios de la arqueología mexicana independiente, el hacer una revisión a la vida y obra de estos personajes que bajo sus direcciones dirigieron los trabajos arqueológicos con los que sigue teniendo gran fama internacional nuestro país.
Entonces es de recordar, por cierto, que los restos de Francisco del Paso y Troncoso descansan allí en el IBEC. Eso es como algo muy interesante, pero les digo, es bueno saberlo que estuvo en la nómina y en la posición de director de lo que antiguamente fue el Museo Nacional de Etnografía, Historia y Arqueología. Pasamos a la otra. Bueno, y esto es como para hacer una ronda de los circuitos de museos, cuadras más, cuadras menos, pero es más que nada como para decir para la gente de que piensen que puede ser muy, muy cansado. No son muchas calles los que se caminan en este tipo de recorridos y bueno, pues siempre con el ánimo de descubrir cosas veracruzanas en el centro histórico, yo creo que eso resta un previo cansancio y creemos que no debe de faltar en las agendas de las personas que próximamente, acabando esta pandemia o demás, quieran volver a visitar el centro histórico, probablemente tengan ya un poco más de información y va a ser muy, muy grato seguir recordando episodios o inmuebles que tengan que ver con Veracruz en el centro histórico, ¿no? Pasamos ya hasta la última, por favor. Bueno, y también otro de los inmuebles es la famosa iglesia de la Santa Veracruz, que está sobre Avenida Hidalgo, enfrente a la Alameda, ¿no? Este edificio, pues, barroco que actualmente está en condiciones muy, muy deplorables pues porque se ha convertido en un refugio de malvivientes y demás que no incitan a verlo y demás, pero ya por el hecho de mencionar que es la Santa Veracruz, pues igual también fonéticamente o anímicamente hay un recordatorio hacia lo veracruzano allá en Veracruz. Y a sus espaldas pues hay un pequeño tianguis como la Lagunilla, de que luego también se encuentran publicaciones o llaves o cosas muy interesantes, y también un poco para decir sobre la riqueza de ese archivo. Ahí se encontró, entre otros, el acta de matrimonio del general Felipe Ángeles con su esposa Clara Krause. También encontramos que ahí se llegó a casar la hija de Marcos Zipac, uno de los indígenas artistas que en una de las hipótesis se dice que él fue el que pintó la tilma guadalupana, y eso era una iglesia de pardos y negros. Ya estaba fuera de lo que era el centro histórico, pero que incluso en la boda de la hija de este personaje, aparece que incluso había estado el virrey ahí, pues era la aristocracia cultural de aquella época, ¿no? Entonces, no son muchísimos esos sitios y demás. Hay otros en la ciudad, como les digo, pero para un recorrido peatonal, esto es lo que les he preparado, lo que puede ser algo divertido, algo que ningún veracruzano debe de olvidarse de visitar cuando esté en el centro histórico de la Ciudad de México, por motivos emocionales, históricos, y simplemente para seguir conociendo el centro histórico, porque la Ciudad de México, el centro histórico, es la capital del país, y por esa cuestión hubo una gran cantidad de sucesos políticos, militares, científicos y demás. Pues eso es todo, es algo breve, pero es una selección, insisto, de lugares a los que uno debe de recorrer y conocer y reconocer. Ojalá que les haya gustado. Pues muchísimas gracias, es una buena invitación para cuando se pueda, después de la pandemia, ir a hacer un recorrido. Tenemos ya ahí una guía muy interesante para hacer un recorrido por el centro histórico y ir reconociendo, porque pasamos por los edificios. Bueno, nos pasa aquí en nuestra ciudad también, ¿no? Pasamos por los edificios y como los vemos cotidianamente, y pasamos abajo, no nos detenemos a mirar hacia arriba, ¿no? Exacto, sí, es un mal vicio que hay que erradicar, hay que ver de nuestro horizonte visual hacia arriba para admirar los estilos, los emblemas, las siglas, para saber más de nuestra propia ciudad a través de las placas, de los anuncios, de las heráldicas. Sí, y sobre todo que la parte inferior de los edificios, de las casas convertidos en negocios o edificios, pues ya están
remozado de tal manera que tienen otro estilo, pero si nos fijamos un poco arriba, vemos precisamente lo que es cómo está constituido, ¿no? Cómo es el edificio realmente. Y es muy interesante eso, ¿no? Pues sí, entonces está ahí queda esta invitación. Les digo, hay también en lo referente a las cantinas, hay otra cantina ahí, en Tacubaya, la Nueva Veracruz, de que también se come y se bebe rico allá por el rumbo de La Salle, pero como por la embajada rusa, pero como ya estaría fuera de un recorrido peatonal, o lo dejamos para otra ocasión, los sitios emblemáticos de Veracruz, pero en otras colonias, ya no en el centro histórico, ¿no? Pues te agradecemos mucho, Armando Ruiz, esta plática que realmente ha sido muy interesante y sobre todo que nos deja precisamente con las ganas de visitar estos lugares, ¿no? Exacto, sí, el objetivo es ese, ¿no? Muy Sí, bien, pues les agradezco mucho esta invitación y pues vamos a fomentar el turismo cultural y yo creo que es algo que nos alienta a todos los que estamos en este gremio de la cultura y la difusión de la cultura. bueno, pues desde el Instituto Veracruzano de la Cultura y el Centro Cultural Atarazanas te agradecemos muchísimo el que generosamente nos hayas dado parte de tu tiempo y tu conocimiento y sobre todo para beneficio de la población. Este video se va a quedar en el Face para que las personas interesadas puedan verlo en otro momento. Te Ok, agradecemos mucho que tengas gracias, muchas gracias. Perfecto, gracias y hasta la próxima.